Mi tipo de arte favorito y el que más intento consumir es aquel que trasciende su contexto de época. No importa si fue dibujado, pintado o escrito antes de Cristo, en 1900 o en el 2010. Los temas que abordan o las realidades que intentaron reflejar siguen conectando con nosotros. Trascienden las incomodidades típicas del tiempo. Son obras que no se agotan. Y eso pasa con La Metamorfosis de Franz Kafka, uno de mis libros favoritos. Para mí, leer esta novela a mis 20 años fue un antes y un después en mi forma de entender la literatura, porque la literatura, por supuesto, es una forma de arte. En este libro tenemos a Gregorio Samsa, un comerciante endeudado que mantiene económicamente a su familia y un día despierta convertido en un insecto monstruoso. A partir de aquí, todo va cuesta abajo. Pierde su empleo, pierde su autonomía y su familia empieza a tratarlo con menosprecio. A la historia le puedes sacar varias sublecturas. Una de ellas es cómo te percibe el mundo cuando eres diferente, cuando no encajas en la normalidad. También es una buena forma de reflejar la discriminación que sufren las personas discapacitadas y enfermas que deben depender de otros para realizar tareas que para nosotros son comunes. Gente que habita un mundo que no está adaptado para ellos. Pero también es una alegoría de la alienación laboral, cuando solo se le da valor a un ser humano si éste es capaz de ser productivo, de servir al sistema. Y habiendo releído esta historia hace poco, ahora pienso en Gregorio como un arquetipo. El arquetipo del hombre triturado por el capitalismo, hasta que el agotamiento lo transforma en algo inhumano. De hecho, es muy trágico leer cómo Gregorio intenta disculparse con su jefe y su familia por hallarse en una condición física complicada y que él no ha elegido por no ser ya capaz de trabajar. Y sé que algunos que han dejado que sus ideologías políticas les coman la cabeza no se sintieron cómodos cuando mencioné la palabra capitalismo, pero a efectos de este video ensayo tendrán que perdonarme por ser crítica. Ya es hora de entender que no existe el sistema perfecto. Todo está sometido a la crítica. Si no somos críticos, no progresaremos como sociedad. Y es que cuando a un sistema, el que sea, no se le ponen límites, este acaba siendo una autofagia y de paso se come a todos los que caen dentro de él. La desmesura siempre acaba provocando desastres. Ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo una consecuencia de esto: la productividad tóxica, la adicción a trabajar y a realizar tareas de forma compulsiva. Tanto que incluso llegamos a sentirnos culpables cuando no estamos siendo productivos u ocupando las manos o la mente en algo. Y con la cantidad de contenido en internet que nos llega a diario, sentimos cada vez más que estamos subidos en una cinta de carrera donde solo los que corren rápido, sin detenerse a descansar, van a ganar en la vida. El propio Gregorio siente una profunda culpa y ansiedad por encontrarse en una condición física complicada. Trata de calmar a su furioso jefe diciéndole que está muy agradecido con él, que trabajando logrará abrirse paso, y le pide que debe recordar lo útil que le ha sido. Le dice que solo está pasando por un momento de debilidad, pero que una vez pasado el impedimento, volverá a ser más activo y a trabajar con mayor celo. Y al leer esta parte de la novela recordé una tragicómica anécdota. Cuando yo trabajaba como periodista para una agencia, sufrí tal nivel de explotación laboral que me enfermé físicamente y caí en el hospital. Si de por sí esto ya no era alarmante por sí solo, una de mis jefas tuvo el descaro de escribirme por WhatsApp mientras yo me encontraba internada para pedirme que le enviara más trabajo. Esto para mí fue la gota que colmó el vaso. Fue lo que me hizo decidirme a renunciar. Hasta el día de hoy tengo traumas con el sonidito que emite WhatsApp cuando te llega un mensaje. La cuestión es que haber dejado un empleo explotador y mal pagado no solucionó del todo mis problemas. Incluso si logré llegar a vivir del arte y de la divulgación cultural, algo que era mi sueño. Y es que la jefa que me explotaba no desapareció, solo cambió de cuerpo. Ahora era yo quien se autoexplotaba, la que no respetaba mis horarios de descanso, la que me enviaba tareas cuando me hallaba enferma, la que se sentía culpable por estar siendo ociosa. Llegué a tener 3 trabajos. Darme cuenta de esto fue difícil porque no era como decir, entonces trabajaré menos y ya. No es así de fácil. La verdad es que hago este video no solo para ustedes, sino también para mí, una adicta a la productividad que está en proceso de desintoxicación. Lo dedico también a los que tienen tantos proyectos y objetivos que, en vez de comerse el mundo, se acaban devorando a sí mismos en el proceso, como una serpiente que se come la cola.
Porque sé que hay mucha gente creativa que fue consumida por sus metas, por su trabajo y por sus sueños. Por esa gigantesca serpiente mecánica que te susurra, con voz seductora, que solo estás siendo una persona exitosa, que debes seguir, que nunca pares, o estarás desperdiciando el tiempo, y por ende, tu vida. Que da igual si duermes poco, que da igual si te sientes culpable por no estar produciendo. Tú sigue, o la vida se te va a ir. Sigue, porque mientras seas productiva, tu vida significará algo. Eso es admirable, te dirán. Mantén ese ritmo, a menos que quieras acabar convertida en un monstruoso e inútil insecto. Pues bien, yo creo que ya es hora de matar a esa serpiente. Productividad convertida en ocio. Una de las cosas que me motivó a hacer este video, además de mi propia adicción a la productividad y la trágica historia de Gregorio Samsa, fue una frase del youtuber Bitey Byte en este video, en el cual él decía que hemos convertido la productividad en una nueva forma de ocio. Y no podría tener más razón. Un saludo a Bitey, por cierto, les recomiendo su canal. Ya no podemos disfrutar del ocio ni de nuestros hobbies sin pensarlos como cosas utilitarias. Por eso se dice que el arte es inútil, porque te suspende en el tiempo, te hace olvidarte de ti mismo por un rato. Se presenta ante ti como una suerte de jardín en el cual te despojas del ego y solo te dedicas a contemplar. Porque el arte es su propio fin en sí mismo. Esa es la diferencia entre el arte y la decoración o la artesanía. La decoración tiene una función meramente utilitaria. El arte, en cambio, si bien muchos podrían utilizarlo como decoración, es principalmente inútil. Si entendemos lo inútil como aquello que no es práctico. Y por ser inútil, por no servir a un objetivo práctico, es que nos deja atisbar el resplandor de la belleza, ya que lo bello, lo estético, lo artístico, lo sublime, no se considera útil debido a que ya vale por sí mismo. Por eso Kant decía que el arte es el único objeto que nos produce una satisfacción desinteresada y libre, pues no persigue nada más que su propio existir. Nos alegra solo por su contemplación y las experiencias internas que nos otorga. Y entonces vino Heidegger a decirnos que al hombre actual le es cada vez más difícil interesarse por cualquier cosa que no implique un uso práctico, de consumo rápido. Por eso lo útil es siempre un enemigo del buen arte, ya que el arte nos libera de la tiranía de lo útil, al hacer que puedas sentir la eternidad en un instante. Con el arte, no necesitas pensar en que el tiempo es finito, ni que debes apreciarlo por el uso que le puedes dar. El arte convierte el tiempo en un círculo de hadas donde solo importa la experiencia estética que te proporciona. Pero ahora tenemos una visión profundamente capitalista del tiempo y hasta del propio arte. El tiempo ahora es visto como algo que se pierde y que se gana, que se invierte, que se gestiona, como si fuera dinero. Y acá quiero hacer una autocrítica. En uno de los videos del canal que más disfruté hacer, Estoicismo para artistas y creativos, el cual les recomiendo que vean, cometí un error del cual me quiero retractar. Allí yo decía que el tiempo es valioso porque era como una moneda que una vez invertida no podías recuperar. Si bien mantengo la postura de que debemos aprovechar bien el tiempo, usar la palabra moneda fue un error. Lo que quería decir es que somos aquello a lo que prestamos atención. Y un buen uso del tiempo no es aquel que dedicamos solo a ser productivos y a trabajar, sino también a pasar tiempo con nuestros seres queridos, a pasear, a aprender cosas por pura curiosidad, a disfrutar el sabor de nuestra comida favorita, a contemplar la naturaleza, a reír y tener buenas conversaciones con los demás. Efectivamente, el tiempo es finito, pero los adictos y gurúes de la productividad solo te lo quieren vender como una inversión utilitaria. Por eso me gusta esta frase de la bioquímica italiana Rita Levi Montalcini, quien fue Premio Nobel de Medicina, en una carta de consejos que ella dirigió a los jóvenes. Ella dice: se imprime en cada uno de nosotros el dicho que nos enseñaron en la infancia. El tiempo es oro. Como deberías hacer con respecto a muchos refranes y dichos populares, te sugiero que lo olvides y que no sigas ese estúpido concepto inspirado por una visión de la vida estrecha de miras. El tiempo no es oro, ni por tanto moneda de cambio. Por suerte para ti, el tiempo está a tu disposición hasta tal punto que puedes perderlo en actividades no productivas o sencillamente saboreando el silencio. Siempre habrá suficiente tiempo para lo que cada uno de nosotros quiera realizar. No es el tiempo lo que cuenta, sino la motivación y el compromiso que pongas en la búsqueda de la actividad que hayas elegido. Yo al menos echo de menos esa época en que el aburrimiento y el ocio tenían su espacio. Cuando sacabas tus sillas a la calle para sentarte a leer algo, charlar con el vecino o simplemente disfrutar el momento mientras sonaba la radio de fondo. Ahora hay gente que se siente culpable incluso de estar sentada. No miento. Conozco una persona que se siente ansiosa cuando pasa más de 10 minutos sentada en su escritorio porque le metieron en la cabeza que incluso cuando estás realizando un trabajo de oficina, sedentario, deberías estar aprovechando ese momento para ejercitarte.
que te vayas a sentar en tu escritorio, siéntate y levántate 5 veces. Si trabajas en una oficina, avisa a tus compañeros de que no es un TOC, sino un snack de movimiento. Ahora incluso los hobbies los tenemos que medir y mercantilizar como si cualquier momento se tuviera que sumar a la lista de pendientes. Parece que ya no puedes querer aprender a tejer a crochet, hornear dulces, tocar la guitarra eléctrica o hacer manualidades con arcilla o resina sin que alguien te diga que luego podrías transformar eso en un emprendimiento, en una nueva forma de ingreso. Como si los hobbies a fuerza tuvieran que servir al sistema. Como si no pudieras simplemente tener ganas de crear figuras de lana filtrada porque te hace feliz, porque te relaja, porque despierta tu lado creativo. Hay una razón por la cual hay gente que hace puzzles, crucigramas y rompecabezas, porque estimula su creatividad, el lado cognitivo de su cerebro. Yo he dado clases de pintura a gente que no quería aprender a pintar para vender su arte. Querían aprender porque tenían un mundo interior que comunicar, que expresar, y les hacía feliz el simple hecho de experimentar con los colores y las formas en un lienzo en blanco. Por eso siempre he dicho que el arte es terapéutico, ya que es el proceso y no el resultado lo que nos impulsa a realizarlo. A través del proceso creativo te exploras a ti mismo. Y ni hablar de la comunidad de lectores en redes sociales. Allí muchas y muchos compiten por ver quién lee más libros al año. Miden sus lecturas en términos estadísticos. Incluso contabilizan las páginas leídas como si eso fuera relevante en el proceso de lectura. Han visto quienes realmente me sigan que yo leo un chingo. Yo calculo que debo de estar leyendo unos 150 libros al año, quizá más. Al final, todo se transforma en una vitrina de rankings, de listas interminables, de tops, pura competencia y comparación. A esto se le denomina economía de la experiencia, un nuevo consumo de ostentación, donde el hobby tampoco puede ser disfrutado a solas. Debe sí o sí sumarse a la estadística, al peldaño de las checklists infinitas. Malditas listas de tareas, en serio. Yo las hago, pero con moderación. Porque si tenía un mal día y no podía rellenar esas casillitas, si no podía tachar las tareas que había agendado, luego yo me sentía como un fracaso. Y eso, en vez de motivarme, solo me hacía caer en más procrastinación. Mientras al mismo tiempo me sentía culpable por no estar dedicando ese rato a mi lista de tareas pendientes. Es un círculo vicioso que no pienso volver a repetir. Además, planificar en exceso mi vida solo me daba una falsa sensación de control y productividad, pero lo cierto es que perdía más tiempo en la planificación que en la acción. No digo que esté mal planificar, para muchas cosas vas a necesitar un plan de acción. Por ejemplo, ahora estoy en proceso de aprender a hacer mi propia página web para dar mis cursos de acuarela y obviamente debo planificarlo. El problema es cuando te obsesionas con planear cada mínimo detalle de tu vida como si esta fuera un guión y no una sucesión impredecible de experiencias y de momentos. Y esto se los digo como una persona que disfruta mucho del journaling, de escribir en libretas, de decorar diarios. Al final, hacer estas listas y esa planificación meticulosa solo me hacía sentir agobiada. Y el agobio me bloquea creativamente. No puedo ser creativa cuando estoy colapsada de tareas pendientes. No puedo ser feliz y cosas que hago por placer, como salir a caminar con mi perro o pintar, las transformo en meras tareas pendientes dentro de una lista de tareas. Por eso hay tanto trabajador estresado. Las empresas quieren que todo el mundo sea multitarea, algo que, según muchos estudios, es bastante contraproducente y reduce la eficiencia. Al final, la gente solo quiere sentir que está muy ocupada porque les da una falsa sensación de éxito. Nos asusta la inactividad porque parar significaría tener que enfrentar los contrastes de la vida, tener que estar a solas con tus pensamientos, tener que examinar esos pensamientos que dejamos de lado porque nos incomodan. Usamos la productividad excesiva y el estar ocupados como un disfraz, una caparazón ante la inevitable fragilidad e ambigüedad de nuestra condición humana. En consecuencia, el valor del individuo ya no se mide por su ciudadanía, sus virtudes éticas o sus derechos como ciudadano, sino por su capacidad para rendir, para competir y venderse a sí mismo. Por eso está tan de moda ese concepto de marca personal. Yo al menos me niego a venderme como una marca personal. Soy una persona, no soy una marca. Pero esto tiene una razón de ser. Al ser humano le gusta estar ocupado. Desde que aprendimos a usar los pulgares para crear herramientas, todo cambió. El humano necesita sentir que está haciendo cosas. Y a los sistemas políticos y económicos actuales les encanta aprovecharse de esto. Desde el explotador y contaminante comunismo chino, la devoción a la empresa que existe en Japón, hasta el agresivo capitalismo occidental que solo quiere que consumas sin parar y te consuman mientras trabajas hasta caer en cama para poder tener dinero con el cual seguir consumiendo cosas que en el fondo no te satisfacen ni le hacen bien a tu salud. Todos estos sistemas modernos nos quieren agotados y sobreestimulados para que no nos detengamos a pensar, a cuestionar, a contemplar. Vamos, a disfrutar la vida. Y recuerden esta palabra, contemplación, porque será muy importante más adelante. El filósofo Pascal decía que somos incapaces de estar en una habitación sin nada que hacer, que eso es algo que nos da pánico.
y su hipótesis parece haber sido demostrada durante la pandemia. Solo bastaron 30 días para que las tasas de enfermedades mentales aumentaran un montón. Estar en casa sin nada que hacer fue horrible para mucha gente. Pero es que la gente confunde el quehacer con lo utilitario, es decir, creen que solo debemos hacer cosas productivas que generen ingresos o resultados objetivos. Así es como se ha demonizado el quehacer ocioso. La falta de tiempo se ha vuelto así un objeto de admiración y de jactancia. La doctora en sociología Michelle Chirwais lo llama el alarde del ajetreo. Usar el estrés como medalla. Ahora el famoso efecto burnout, que significa estar quemado de trabajo, se luce como un trofeo. La prueba de que eres un ganador, de que te estás esforzando. Para muchos que solo ven la vida en términos utilitarios y productivos, ocupar el tiempo sentándote toda la tarde para beber mates, acostarte a mirar las nubes, escuchar un disco de música completito, observar aves, pensar en tus cosas sin moverte, estar echado con el gato o incluso dibujar sin tener que sacarle un provecho monetario, no son vistas con buenos ojos. Te van a tachar de flojo, de perdedor, incluso de comunista. Pero para mí, solo pierde aquel que cree estar aprovechando su vida mientras desperdicia la oportunidad de vivir en profundidad. Aquel que por pasársela trabajando descuidó a sus amigos, a su familia, a sus hijos y a sí mismo. Por pasársela trabajando no pudo ver aquel precioso atardecer lavanda, disfrutar de sus hobbies, jugar con sus mascotas o reírse con un amigo hasta quedar afónico. Muchos deciden llenar esos espacios de ocio con cosas que ni siquiera les provocan placer real. Por eso estamos tan adictos al scroll infinito. Matamos el aburrimiento sintiendo que estamos siendo ociosos, cuando en realidad solo estamos cayendo en una sobrecarga de información donde somos el producto. Las redes sociales no te cobran porque tú eres la mercancía. Y no te sientas del todo mal por caer en ese vicio. Lo han diseñado para que sea así. Esto es como las drogas y el alcohol. Luego usarán tu culpabilidad por estar perdiendo tantas horas en Instagram o Twitter para meterte en la cabeza que deberías ser más productivo. Porque la procrastinación no es flojera, en realidad. Es tu conciencia diciéndote que deberías estar produciendo mientras sientes que pierdes tiempo. Te sientes mal por no estar haciendo lo que dijiste que harías. El caso es que el sistema nunca pierde. Te necesita hiperconectado a sus plataformas adictivas y lo haces. Te necesita produciendo incluso en tus ratos libres y lo haces. Te necesitan comiendo hiperprocesados para hacerte adicto al azúcar y lo haces. Así es como gurúes vendehumos y empresarios monopolizan el concepto de productividad para mantenernos constantemente insatisfechos, lo cual genera ansiedad. Y esa ansiedad nos lleva a consumir compulsivamente cosas que no necesitamos y encima elevando los índices de obesidad con su comida ultraprocesada. ¿Ven? Es que este sistema nunca pierde. Fue diseñado para que no pierda. ¿Sabían que los magnates que crearon esos alimentos hiperazucarados o los creadores de esas redes sociales tan adictivas no dejan que sus hijos consuman esos productos? Les limitan incluso el uso del celular porque saben lo dañinos que son. De hecho, el que una vez fue presidente de Facebook, Sean Parker, así como los ex empleados de Google, Tristan Harris y James Williams, se han convertido en fervientes opositores de estas redes sociales y todo lo que genera economía de la atención. La cuestión es que hay cada vez más pacientes depresivos, no porque no hagan cosas, sino porque muchos de ellos no pueden llegar a hacer todas las cosas que quiere hacer, lo que les hace colapsar, pero aún así quieren sentir que están haciendo cosas útiles. Pero, ¿qué entendemos por útil? ¿Lo que nos da dinero? ¿Atención de otros? ¿Fama? ¿Éxito profesional? ¿Qué es el éxito en realidad? Si sentimos que solo siendo productivos seremos valorados, hay un problema psicológico que debemos tratar con urgencia. Porque al final, la productividad excesiva se sostiene en los mismos sistemas de recompensa que tienen las adicciones, pero en este caso lo romantizamos. De hecho, les recomiendo que se vean la película El Diablo se viste a la moda y analicen tanto el mensaje de la película como los comentarios de los usuarios en internet sobre la misma. Porque sí, aún hay mucha gente que cree que el novio era el verdadero villano y no la jefa abusiva. No se imaginan la cantidad de gente que decidió ignorar el mensaje de la película. El hecho de que la protagonista había caído primero en la explotación laboral por su jefa y luego por ella misma, al punto de descuidar sus relaciones solo para sentir que valía algo, para contentar al sistema, pero no a sí misma. Y yo siento que esa romantización de la productividad y de la adicción al trabajo que se confunde con éxito profesional está muy presente en los medios de comunicación digital. Internet es el caldo de cultivo para todos esos gurúes de la productividad, con sus rigurosos hábitos matutinos y fórmulas mágicas de optimización del tiempo. Influencers que ganan mucha plata sosteniendo la idea de que todos tenemos las mismas horas. Te sobran 4 horas para socializar o estar con vos mismo. No hay excusas.
Un pensamiento súper clasista. Te dicen tonterías como que podrás ser parte del 1% de la población. Una técnica de manipulación de emociones de manual, ya que despierta la necesidad de aspiración, de pertenecer a un grupo de élite. Hay gente a la que le encanta esa basura. Hay demasiada gente aspiracional que cae en estas dinámicas porque les lavaron el cerebro con eso de que todo debe obedecer a un fin utilitario, que todo lo que hacemos debe ser para ganar dinero. Pero es que esos consejos superficiales no le van a servir a todo el mundo, porque no todos tenemos las mismas 24 horas. Yo me tardaba hora y media de ida y vuelta en bus para llegar a un hotel donde trabajé como mucama. Ni hablar de la gente que tiene enfermedades y movilidad reducida, las madres que deben cuidar la casa, a sus hijos, y al mismo tiempo tratar de mantener su empleo. Todo eso a la vez, ya sea porque son madres solteras o su esposo es un inconsciente. No piensan en aquel que trabaja en turno nocturno, o en esa persona que tiene el rol de cuidador, o aquel que padece una depresión tan fuerte que sufre constantes crisis de pánico y hay días en que le es imposible levantarse de la cama, o aquel que vive en una ciudad y un barrio donde la inseguridad es tan alta que su nivel de estrés es bastante más elevado que el de una persona promedio. No todos podemos salir a correr relajadamente ni pagar un gimnasio. Hay gente que apenas tiene espacio para moverse bien, ya que solo les alcanza para pagar el arriendo de una pieza, no un departamento con balcón. Porque, por si algunos no se han dado cuenta, la industria inmobiliaria hace departamentos cada vez más pequeños y los arriendan a precios cada vez más elevados. Nos ven como ratas que deben aprender a vivir en cajas y luego ves a gente que también romantiza este crecimiento de la pobreza urbana usando excusas como las bondades del minimalismo. Amiga, amigo, no eres minimalista, eres pobre, trabajas un montón, te pagan mal y luego le agradeces al sistema por eso. Pero ojo, con esto no quiero decir que está bien llenarse de excusas para no intentar mejorar nuestras vidas. No. Porque es cierto que también hay mucha gente que se la pasa poniendo excusas, victimizándose y que además es súper floja, aún sabiendo que sí tiene el tiempo y las herramientas para hacer mejor las cosas. Esta gente existe. La que solo se queja y culpa al mundo de sus propios errores y vicios existe. Tampoco tapemos el sol con un dedo. Pero ignorar las diversas realidades socioeconómicas o de salud es querer tapar el sol con un dedo también. Ese es mi gran problema con estos mentores de productividad, que rara vez abordan las diferentes aristas. Solo te dicen lo que supuestamente les funciona a ellos. Te citan de memoria el libro Hábitos Atómicos, pero lo que le funciona a otro no necesariamente te tiene que funcionar a ti. De hecho, a esto que ellos hacen se le llama optimismo cruel. El optimismo cruel es cuando abordamos un problema que tiene causas complejas, como las adicciones, la obesidad o la pobreza, y se le da a la gente una solución individual simplista usando una comunicación motivadora, con demasiado entusiasmo, un sospechoso entusiasmo. Le dices a esa gente que el problema puede solucionarse si le echa ganas y a veces incluso te dicen que puede solucionarlo en unos pocos meses. Como esos nutricionistas o entrenadores fitness chantas que abundan en YouTube y TikTok que te dicen que en 30 días podrás perder todos estos kilos o ponerte súper mamadísimo, etc. Y se le llama optimismo cruel porque la solución que ofrecen es tan limitada y tan ciega respecto a las causas profundas detrás de un problema que obviamente no le funcionará a la mayoría de la gente. Lo peor es que mucha gente que sigue estos consejos fracasa y luego cae más angustia porque se culpa a sí misma por haber fallado en algo que obviamente nunca fue una solución, solo una ilusión. Y es que cada persona es un mundo, cada persona viene con circunstancias diferentes. A mí, por ejemplo, no me sirve eso de levantarme a las 5 de la madrugada, ya que soy una persona que por naturaleza funciona mejor en horarios nocturnos. Y ojo, que ya visité médicos y me lo corroboraron. Esto pasó porque trabajé muchos años como periodista en un turno noche y mi cuerpo se adaptó. Funcionó mejor y con más energía en un horario de 12 p.m. a 4 a.m. Tampoco me sirve eso de estar en silencio cuando trabajo, porque el silencio me distrae. Yo trabajo mejor y soy más productiva cuando escribo los guiones de mis videos o realizo mis pinturas mientras suena un canal de chisme de fondo, como el del mundo de Andy, o música metal a todo volumen. Tampoco me sirve eso de estar pegada en el gimnasio. Estar en sitios con mucha gente me incomoda, me bloquea mentalmente. El solo hecho de pisar un gimnasio es pura tortura para mí. Lo mío es ir a nadar, a caminar, hacer pesas en casa o saltar la cuerda en una plaza. Soy de las que prefiere el aire libre. Así combato yo el sedentarismo. Y lo que me funciona no es hacer listas de tareas infinitas en un enorme calendario en Google. Lo que yo hago ahora es escribir en mi agenda un resumen de todo lo que debo hacer esa semana, pero sin ponerme plazos imposibles ni llenarme de actividades. Intento ser responsable pero flexible, teniendo en cuenta que pueden surgir inconvenientes y que no me debo sentir mal por eso. Por supuesto, yo soy una privilegiada.
ya que trabajo de forma independiente, manejo mis propios horarios. Pero hay gente que no se puede dar el lujo de hacer todo eso, ya sea porque vive en un barrio inseguro donde hacer actividad al aire libre es imposible, o porque tiene un jefe que sí le exige plazos estrechos y a veces inhumanos. Por eso, el primer paso para quienes nos dedicamos a dar consejos en internet es admitir nuestro privilegio y usar ese mismo privilegio para entender la complejidad de las diferentes realidades humanas. El problema es que muchos quieren llegar a tener esas vidas ideales que ven en redes sociales o que les venden los gurús de la productividad y el éxito económico sin analizar su contexto. Solo ven esas vidas que parecen súper productivas, exitosas y perfectas y quieren aspirar a eso. Hacer como la influencer fitness, hacer como el otro influencer que te dice que supuestamente pertenece al 1% ganador de la población, o ser como ese artista que parece que nació pintando así y no fue alguien que invirtió más de 10 años en su disciplina, que se especializó y ahora tiene los recursos para comprar materiales bastante caros que no todos se pueden permitir. Lo queremos todo, lo queremos rápido, eficiente y medible, y al quererlo todo no logramos nada, porque es inhumano intentar ver la vida como una lista de tareas. No se puede. Grábense esto en la cabeza. No eres un robot. Tienes derecho a cansarte, a equivocarte, a tener un mal día, a fracasar, a explotar si rompen tus límites, a cambiar de opinión y a quedarte quieto y no hacer nada más que escuchar canciones de Cristian Castro. De hecho, Cristian Castro lo entendió todo cuando respondió esto a la pregunta de un entrevistador. ¿Qué cantas? ¿Qué haces? Nada, absolutamente nada. ¿Pero qué? ¿Mirás tele? ¿Te tirás en la pileta? La gente le gusta estar ocupada y decir que está ocupada hasta en su perfil de WhatsApp. Te ponen que están ocupados, que están en el gym. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada que hacer. Yo voy a tu casa, ¿y qué estás haciendo? Nada, absolutamente nada. ¿Pero qué? O sea, estás tirado en la cama, mirás tele, es que comés. La gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Y cómo es tu nada? Porque siempre quiere hacer algo las personas. Pero, ¿verdad? Cristian, yo voy a tu casa, me decís, vamos, Dante, vamos a mi casa a no hacer nada. Exacto. ¿Qué hacemos? Llego y ¿qué hago? ¿Me siento? Nada, no hagas nada. Solamente mira esto negro. Para mí, Cristian Castro es el verdadero gurú y no esos supuestos estoicos de cartón que se la pasan malinterpretando a Marco Aurelio y a Séneca. De hecho, el propio Séneca tiró este tremendo facto. El amor al ajetreo no es diligencia, sino la agitación de una mente inquieta. Los hombres están equivocados cuando piensan que están ocupados. En realidad, están ocupados en nada. Porque querer estar siempre ocupado no es ser trabajador, es solo la intranquilidad de una mente inquieta. Grande Séneca. Así se le tapa la boca a los que te malinterpretan. Sin embargo, lo triste es que hoy en día incluso algo que parece tan sencillo como sentarte a no hacer nada y solo relajarte, se ha transformado en una especie de privilegio. Eso, si lo pensamos bien, es aterrador. Porque hace años nos vendían la idea de que el progreso tecnológico nos daría más tiempo para nosotros mismos. Pero ha sido al revés. Hemos transformado cosas que deberían ser un derecho humano básico, como el tiempo de ocio y pasar tiempo con nuestra familia, pareja o amigos, en otra suerte de lujo al cual aspirar. Y es que parece que hasta un gato tiene más derecho a disfrutar de la vida que tú. Sociedad del rendimiento. El filósofo austriaco André Gorz, en su obra Metamorfosis del trabajo, publicada en 1988, nos dice que la racionalidad económica y la obligación de ser eficientes se han extendido desde el sector económico a todos los ámbitos de nuestra existencia. Un total visionario. Según él, siempre buscamos maximizar nuestra autoproducción, lo que hace que veamos todas nuestras actividades como un medio para mejorarnos a nosotros mismos y desarrollar nuestras capacidades sin dimensionar nuestros límites humanos, tal como lo haríamos con una máquina o un animal al que estamos entrenando. Al final, el capitalismo se ha dedicado durante años a meternos en la cabeza que cada minuto debe usarse para algo. Necesitan que estemos siempre produciendo para que este sistema funcione. Y varios empresarios que se venden a sí mismos como ejemplos de que si quieres puedes, se aprovechan de esta premisa para introducir formas sutiles y romantizadas de esclavitud moderna. Como esa famosa frase, en esta empresa todos somos familia. Y ojo, en algunas empresas ya no te llaman trabajador, sino colaborador. Puros eufemismos para lavarle el cerebro a sus obreros mal pagados. Claro, como si a esa empresa le fuera a doler mucho echarte cuando ya no le resultes útil. Elon Musk, por ejemplo, dice que uno debe trabajar más de 80 horas a la semana, asegurando que tanto él como sus empleados trabajan 120 horas semanales. Si la semana tiene 168 horas, estas jornadas laborales extremas implicarían
necesitarían solo 6.8 horas diarias, contando los fines de semana, para dormir, comer, hacer la compra, recoger a los hijos, estar con la pareja, salir con los amigos, hacer ejercicio, lavar ropa, ordenar la casa, pagar las facturas, dedicarte a tus hobbies, sacar al perro e ir de ida y vuelta al trabajo en metro o en bus. 6.8 horas para hacer todo eso. Y él no es el único. El magnate multimillonario australiano Tim Gurner dijo que la tasa de desempleo debía aumentar en un 40 y un 50% para crear dolor en la economía y recordarles a las personas que ellas trabajan para sus empleadores y no al revés. Esto lo dijo después de que miles de trabajadores decidieran dejar sus empleos tras la pandemia, fenómeno que fue conocido en ese país como la gran renuncia, lo que puso contra las cuerdas a los empresarios al ver que ya no tenían a su mano de obra barata y el mercado, por supuesto, tampoco se regulaba solo. Pero esto se puede poner incluso peor. Hace poco me topé con este artículo que hablaba sobre una empresa tecnológica llamada Rila, con sede en New York, y que vende sistemas basados en inteligencia artificial. En su anuncio decían lo siguiente: buscamos personas adictas al trabajo. No te unas a nosotros si no te entusiasma trabajar unas 70 horas a la semana en persona con alguna de las personas más ambiciosas de New York. Resulta que en Estados Unidos existe una cultura laboral llamada Grindcore o ritmo frenético, conocida también como 996, el cual gira en valorar mucho las jornadas laborales interminables. Se le llama 996 porque se trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y es que según Will Gao, el director de esta empresa, sus 120 empleados lo ven como algo bueno. En sus propias palabras, buscamos personas que sean como atletas olímpicos, con características como la obsesión y la ambición infinita. Resulta que esta cultura laboral insana surgió en China hace una década, cuando recién empezaba el auge de estas empresas tecnológicas modernas que ahora están tan de moda. Entre sus defensores se encontraba Jack Ma, el fundador de la empresa Alibaba.com. Él afirmó lo siguiente en ese entonces: personalmente creo que poder trabajar 996 es una gran bendición. No se trata solo de los empresarios. La mayoría de los artistas, científicos, deportistas, funcionarios y políticos exitosos o ambiciosos trabajan 996 o más. No es porque tengan una perseverancia extraordinaria, sino porque sienten una profunda pasión por las carreras que han elegido. Hay un problema con esta forma de pensar, y es que si bien cuando tu trabajo te apasiona, es cierto que puedes caer en la obsesión y la adicción al trabajo. Lo digo por experiencia, soy una apasionada y obsesionada con el arte, pero estoy tratando de frenar el ritmo. El caso es que debemos ser honestos. La mayoría de la población no está precisamente enamorada de su trabajo. Es muy poca la gente que me ha dicho que trabaja de lo que le gusta y le apasiona. Muchos acaban acostumbrándose a sus empleos o convenciéndose de que les gustan para no sentirse mal en ellos, lo cual es súper válido, o conformándose porque podría ser peor. La necesidad es poderosa y es triste que haya empresas aprovechándose así de la necesidad de la gente, pagándoles poco por hacer jornadas largas, pidiéndoles horas extras que tampoco les pagan y luego tratando de convencerlos de que son unos privilegiados por tener ese trabajo. Porque una cosa es trabajar duro cuando eres un emprendedor que intenta sacar adelante su negocio y está persiguiendo su sueño, a exigirle eso mismo a alguien que solo está ahí para llevar el pan a su mesa, que trabajará para ti y siempre ganará el mismo sueldo fijo, probablemente sacando menos dinero del que merecería. Esto lo digo porque hay gente en mi país, Chile, que gana 500.000 pesos chilenos o 700.000 haciendo jornadas de 50 horas a la semana para empresas con ganancias multimillonarias. Normal que esa gente llegue a casa sin energía para nada. Normal que no estén ni ahí con apuntarse a un gimnasio y apenas tengan tiempo para cocinarse comida saludable. El aumento de la obesidad también es un síntoma de este estrés sistemático. Y el caso es que trabajar más horas no asegura la eficiencia. De hecho, el estrés y el agotamiento pueden perjudicar la productividad. Los estudios han demostrado que a medida que aumentan las horas, la productividad inicialmente aumenta, pero una vez alcanza cierto umbral, esta comienza a disminuir. Vamos, que no somos robots. La energía se gasta y el cuerpo te lo dice. Tienes que escuchar a tu cuerpo. Un estudio reciente señala que con unas 40 horas semanales en una semana laboral de 5 días, los trabajadores parecen ser capaces de mantener bastante bien su productividad, pero cuando superan este umbral y trabajan más horas, su rendimiento laboral se debilita gradualmente debido al aumento del cansancio y el deterioro de su salud. Ben Wilmot, quien es el director de políticas públicas de la Asociación Británica de Profesionales de Recursos Humanos, CIPD, cree que es erróneo pensar que las largas jornadas laborales conducen a un mejor rendimiento. Él dijo esto: no parece haber ninguna
una correlación entre las largas jornadas laborales y la productividad. Existen pruebas bastante sólidas que demuestran que trabajar muchas horas conlleva riesgos para la salud, como un mayor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Si no, díganselo a Kentaro Miura, el creador de esa maravillosa historia llamada Berserk. Este hombre dio su vida por su trabajo, apenas disfrutó la vida, murió muy joven de problemas cardíacos. La industria del manga y el anime en Japón es famosa por explotar mucho a sus trabajadores. Yo soy una convencida de que deberíamos centrarnos en trabajar de forma más inteligente en lugar de durante más horas. Al final no se trata de satanizar la productividad. Lo que yo critico es la productividad tóxica, la adicción a la productividad. Debemos empezar a verla no como un montón de cosas que hacer ni horas que producir, sino como un medio para tener más tiempo y descansar más. Trabaja menos, pero con más eficiencia, concentrados, alcanzando ese maravilloso estado de flujo y atención profunda, que es lo que se ha perdido justamente. La atención profunda a las cosas que realizamos. En el caso de los que nos dedicamos al sector creativo y cultural, el ritmo de trabajo puede jugarnos en contra. Como dije antes, hay épocas en que me autoexploto mucho con tal de alcanzar a terminar un proyecto, algo que puede provocarme más bloqueos creativos que cuando me pongo un horario de trabajo menos abusivo. Si bien es cierto que soy de las que trabaja muy bien bajo presión, me he dado cuenta de que cuando trabajo menos horas, me concentro más y entro en más estado de flujo, lo que me hace más productiva, pero sin tener que estar todo el tiempo ocupando ese tiempo en ser productiva. De hecho, en 1886, los obreros de Estados Unidos presionaban para conseguir una jornada laboral de 8 horas. 8 horas de trabajo, 8 para el descanso y 8 para lo que queramos, pedían ellos. Este movimiento contaba con su propia canción y decía así: queremos cambiar las cosas, estamos muy cansados de trabajar por nada, para sobrevivir a duras penas, sin tiempo para pensar. Queremos que nos dé el sol, queremos oler las flores, sabemos que Dios lo quiere y por eso pretendemos 8 horas trabajar. Y aquí es cuando entra el pensamiento de un famoso filósofo moderno, Byung-Chul Han. Algunos estudiantes de filosofía un tanto elitistas y pedantes lo tachan de ser el Paulo Coelho de la filosofía, debido a que Han escribe libros muy cortitos, con un lenguaje cercano. Y si bien yo misma soy algo crítica de este filósofo, más que nada porque considero que solo se centra en exponer las problemáticas, siendo a veces muy reduccionista con el tema de las nuevas tecnologías, sin duda su crítica a la modernidad consumida por estas nuevas palancas de poder es muy acertada. En su famosa obra La Sociedad del Cansancio, la cual les recomiendo encarecidamente que lean, él nos dice que la sociedad actual está atrapada por el imperativo de lograr cosas, lo cual nos lleva al agotamiento y luego a la depresión. Nos llama el sujeto del rendimiento. Él escribe: el sujeto del rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. Una cosa interesante que dice Han es que ahora ya no vivimos en una sociedad oprimida por las instituciones o poderes totalitarios, como era tan común antes, donde había casi siempre un sistema disciplinario que infundía miedo a la gente. Véase el señor feudal, la iglesia, el imperio, la monarquía, los gobiernos militares, las dictaduras, etc. Por lo que el siglo XXI decidió reemplazar todo lo anterior por una sociedad de gimnasios, torres de oficina, bancos, aeropuertos, centros comerciales y laboratorios genéticos, según sus propias palabras. Ya no seríamos el sujeto obediente que teme el poder disciplinario, sino el sujeto logros que corre como un hámster dopado en las rueditas de la sociedad del rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Víctima y verdugo ya no pueden diferenciarse. Y esta transición a la sociedad de logros es que ahora sería la depresión más que la opresión lo que caracteriza al espíritu de nuestra época. Porque mientras que la sociedad disciplinaria se caracterizaba por la negatividad, la sociedad del rendimiento, del logro, se caracteriza por su positividad. Y esta exigencia a que seamos siempre positivos, que siempre estemos motivados, que todo sea súper aesthetic, nos hace tener expectativas a veces irreales de las cosas. Han dice algo muy impactante en su libro: la queja del individuo depresivo, nada es posible, solo puede ocurrir en una sociedad que piensa que nada es imposible. Es una frase poderosa porque, claro, ahora ya no puedes mostrarte con tu fragilidad y tus defectos. Ahora todo tiene que ser positivo, estético, performático. A esto, Han lo denomina hiperatención. Le preocupa que la gente ya no se pueda tomar una pausa,
porque siempre debe estar en alerta, en hiperatención, como los animales, siempre en alerta por si viene un depredador. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Yo estoy de acuerdo con él, yo siempre he pensado que el aburrimiento es súper importante, necesitamos aburrirnos. En el aburrimiento, chicos, es donde florecen muy buenas ideas. Y Han dice que la gente ahora se ve obligada a aportar rendimiento porque solo conoce dos estados, funcionar o fracasar. Quiere asemejarse a las máquinas. Por eso no es raro que muchos quieran aspirar a una sociedad transhumanista. Esto es porque las máquinas no conocen ningún conflicto, no se cansan, no divagan, no profundizan, o funcionan impecablemente o bien están estropeadas. Y es fuerte pensar que en esta sociedad actual del rendimiento somos los emprendedores de nosotros mismos y nos explotamos en nombre de la productividad y los logros interminables, lo cual nos aísla, nos enferma y nos acaba conduciendo a una espiral de sinsentido. Porque nos convencieron de que convertirnos en máquinas de alto rendimiento estamos ejerciendo nuestra máxima libertad individual, cuando solo estamos haciendo justamente lo que el sistema capitalista espera de nosotros. Al final, el problema no es tanto la competencia entre individuos, sino que somos nosotros compitiendo contra nosotros mismos, y así la carrera se vuelve interminable. Normal que nos agotemos, un poco como Sísifo empujando una y otra vez la roca, solo haciendo actividades interminables para llenar un vacío. La autoexplotación es más eficiente que la explotación externa porque la acompaña un sentimiento engañoso de libertad. Mi querida Hannah Arendt dijo en su texto La condición humana que entre más nos concebimos principalmente como trabajadores, más trataremos nuestras propias vidas y las de los demás desde una perspectiva meramente instrumental. Pero es importante recalcar acá que esto no es solo responsabilidad nuestra, sino de toda esta maquinaria institucional en la que estamos inmersos, de las sociedades que hemos construido y construyeron para nosotros. El ocio no debería ser el privilegio de unos pocos, pero resulta que ahora sí se ve como un privilegio. Arendt pensaba que la libre acción humana sería reemplazada por la instrumentalización y el significado sería reemplazado por la productividad. Y no se equivocó. En su texto, ella habla de la vida activa. La vida activa, que es la vida de actividad. Y ella contrasta la vida activa con la vida contemplativa. Tradicionalmente, la vida contemplativa se veía superior a la vida activa, pero la modernidad invirtió eso. Ahora se ve al revés. Pensar bien, reflexionar y divagar ya no es una prioridad. Ahora lo que se piensa es, ¿para qué me sirve este pensamiento o idea? Para Arendt, tanto la vida activa como la vida contemplativa deberían tener el mismo nivel de importancia para que podamos disfrutar la vida en plenitud, con sentido. Por eso a ella le preocupaba que la modernidad hiciera que lo laboral vacíe de sentido nuestras vidas. Y lo que pasó es que empezamos siendo animales que producen artefactos y acabamos convertidos en otros artefactos, porque el trabajo en sí mismo no es malo, todo lo contrario. El problema es que la modernidad lo desvirtuó, lo despojó de su naturaleza servicial, al hacer que seamos nosotros los que servimos al trabajo y no al revés. Tal vez las iglesias perdieron poder en el mundo occidental, pero nunca dejamos de rendirle culto a cosas. Ahora estos ídolos, los dioses, son las empresas. Es a Apple ahora a quien se le rinde culto. El símbolo de la manzanita mordida, el símbolo de Chain, de Temu, de AliExpress, de Amazon, son una suerte de nuevo ornamento religioso, como la cruz. Hannah Arendt nos alerta que la modernidad difumina la línea entre trabajo, labor y acción. Cada vez producimos más artefactos diseñados no para resistir el paso del tiempo, ni darle significado a nuestras vidas, sino para servir al siguiente ciclo económico. No nos esforzamos para crear cosas nuevas, duraderas, sino que realizamos las mismas tareas una y otra vez para satisfacer la insaciable necesidad de un mercado de más ropa, baratijas, aparatos con obsolescencia programada, información vacía, entretención que trata a la gente como estúpida. Todo está producido para ser consumido y luego desechado. El rápido ir y venir de los bienes de consumo reduce todo a la insignificancia. Nuestras actividades son cada vez más calculadas, más genéricas, orientadas siempre a objetivos prácticos y guiadas siempre por la eficiencia, hasta convertir a los seres humanos en meros datos, en números, haciendo a un lado sus experiencias y aquello que los hace únicos. Y así, chicos, la actual vida moderna resta importancia a la tan necesaria contemplación. Vida contemplativa. ¿Han escuchado la frase convertirte en tu mejor versión? ¡Qué basura de frase, en serio! ¿Hay algo más falso que la idea de tu mejor versión?
Es inhumano pedirle a la gente algo así. Hay días en que inevitablemente seremos nuestra peor versión. Tenemos derecho a estar cansados, a equivocarnos y a fracasar. A no querer producir, solo contemplar. Porque contemplar es mirar las cosas de verdad, con todos sus matices y detalles. Eso es lo que nos saca del estado de indiferencia, el asombro, ver el mundo como si lo hicieras por primera vez. Por eso me gusta el arte, porque a eso se dedica básicamente. Y el buen arte siempre rechaza la idea de lo productivo. A veces una buena obra tarda años en cocinarse. Un video puede tomarme hasta 3 semanas porque prefiero darles calidad y no cantidad. Pero eso no le gusta a YouTube, que solo quiere que produzca sin parar. Por eso está tan de moda el formato corto. El sistema actual del rendimiento quiere que condensemos un océano en un vaso de plástico. Y eso es lo que aniquila la belleza, el estado de contemplación. Una palabra que he mencionado mucho en este video por si aún no se han dado cuenta. Muchos pensadores, artistas y filósofos recalcan la importancia de una vida contemplativa. Dice Byung-Chul Han, por ejemplo, los logros culturales de la humanidad, a los que pertenece la filosofía, se deben a una atención profunda y contemplativa. La cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Por ejemplo, Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Me gusta lo poético que suena, y es que es cierto. La experiencia fecunda huevos y esos huevos tardan su tiempo en eclosionar. Nada que valga la pena lo obtienes con rapidez. Hay que darle a las cosas el tiempo que merecen. De ahí la importancia de la contemplación en el arte. No podemos apreciar una obra a la rápida. El arte no puede ser un reel al que le das like y luego olvidas. William Blake lo resumía de la siguiente manera: ver un mundo en un grano de arena y un cielo en una flor silvestre. Sostén la infinitud en la palma de la mano y la eternidad en una hora. De hecho, 2 de mis películas favoritas son el terror de la gente con déficit de atención, de la gente que se distrae mucho y de esos productos cinematográficos llenos de estímulos. Estas requieren que dejes el celular lejos de ti para que pongas en ellas toda tu contemplación. Se trata de Stalker y Ghost Story. Amo estas películas debido a sus silencios, sus pausas, su hermosa fotografía, la melancolía que las impregna. Me hacen perderme en sus imágenes poéticas y cuando las termino, siento que he atravesado una experiencia interior transformadora. Estas obras de arte nos recuerdan que hay cosas que solo podemos entender cuando decidimos abrir los ojos del espíritu para observar más allá de la superficie. De hecho, las obras de estos artistas y fotógrafos que están viendo ahora me hacen mirar el mundo de otra forma, como si lo hiciera por primera vez. Rescatan cosas cotidianas y les dan un aura de misterio. No puedo más que detenerme a observarlas con atención, dejando que me arrastren hacia un estado de plenitud profunda. Ese es el poder del arte, chicos. Por ejemplo, el artista Paul Cézanne afirmaba que podía ver el olor de las cosas gracias a esa contemplación profunda. Y es que durante el estado contemplativo, uno sale de sí mismo y se sumerge con plenitud en el mundo, viendo todo como si lo hicieras por primera vez. Pero para hacer esto, necesitas estar dispuesto a tomarte esa pausa, descansar, divagar. No puedes apreciar las obras de Waterhouse, Remedios Varo, Wasai Amin o Wiet sin esa disposición a quedarte en un estado meditativo, para apreciar sus detalles, para arrojarte los mundos que estos artistas crearon. Tienes que desprenderte de esa mente ajetreada para poder interiorizar las cosas y sentirlas en toda su amplitud. Según Nietzsche, esto nos acercaría a una suerte de cultura superior, porque aprender a mirar es dejar que las cosas se acerquen al ojo. La contemplación también significa prestar atención a lo que importa, disponernos a tener conversaciones complejas, conversaciones que necesitan de un tiempo y un espacio considerable. No puedes condensar una idea o perspectiva compleja del mundo en un tweet, por ejemplo. Hay que darle a las cosas el tiempo y el espacio que merecen, y si no estamos dispuestos a dársela, entonces es porque no vale la pena ni están sumando nada en tu vida. Por eso es un error querer distribuir nuestra energía en múltiples disciplinas, que es algo que ya expliqué en mi video sobre el efecto Dunning-Kruger, mediocre en todo, experto en nada, porque la realidad es que el dominio profundo exige disciplina, paciencia y contemplación, que es la capacidad de detenerte y analizar las cosas en profundidad. Es por eso que la verdadera productividad, la productividad que no es tóxica, es el trabajo profundo, sin esas ansias por llenar cada tiempo libre de tareas, sino dedicar tu energía a lo esencial. Autor del libro Fluir, nos habla del trabajo profundo, que es la energía que dedicamos a aquellas actividades que exigen concentración sin distracción, donde ponemos todo nuestro enfoque y atención. Respaldado con estudios científicos, él descubrió que es allí donde se produce la fuente de nuestro aprendizaje y creación. Por eso la multitarea, o llenarnos de trabajo, solo fragmenta la atención y deteriora la calidad del resultado.
Al final, es mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien. Un libro que les recomiendo y me sirvió mucho para la elaboración de este video es Cómo no hacer nada, resistirse a la economía de la atención, de la autora Jenny Odell. Allí ella hace una linda comparación. Menciona que había un árbol que logró crecer fuerte y alto debido a que las empresas madereras no le veían utilidad a su madera. Por ende, la inutilidad le permitió a ese árbol crecer, hasta convertirse en un elemento vital en su ecosistema. Odell nos dice que recuperar nuestro espacio y alejarnos del ritmo vertiginoso que nos impone el sistema constituye un acto de resistencia política. Con el ejemplo del árbol, ella hace la diferencia entre utilidad y valor. El árbol se opondría entonces a la distinción entre utilidad y valor que hace un hombre que solo ve los árboles como madera potencial. Y debes pensarte en ti mismo como ese árbol que no se apuró, sino que se permitió darse ese tiempo para crecer alto y fuerte en base a la lentitud, que es justamente el estado de contemplación. De hecho, el filósofo griego Epicuro definió una forma de felicidad a la cual llamó ataraxia, que vendría a ser un estado mental de paz profunda, donde te despega de los problemas banales de la vida ajetreada. Para Epicuro, los problemas de una mente atormentada provenían de un equipaje mental innecesario en forma de deseos de huida, ambiciones y miedos. Epicuro, de hecho, creó una comunidad a la cual llamó el Jardín, que podría considerarse bastante progresista, ya que admitía mujeres, esclavos e incluso a las hetairas, que eran prostitutas básicamente, cortesanas. Él no discriminaba a nadie. Y en esa comunidad lo que hacían era una contemplación relajada de la vida. Los primeros hippies, dirían algunos. El extremo contrario a los espartanos. Lo que nos demuestra que desde tiempos inmemoriales el ser humano ya venía preocupándose por estas cosas y sentía esa necesidad de huir, de desintoxicarse cuando el sistema lo hacía colapsar mentalmente. Por eso, idolatrar la productividad nos lleva a una vida en bucle, una vida donde no hay pausa. Y si no hay pausa, no hay reflexión, porque no podemos procesar nada. Es como tragar sin saborear, cuando lo ideal es masticar bien la comida para apreciar los sabores y satisfacernos mejor. La adicción a la productividad hace que cada tarea terminada nos dé un pequeño golpe de satisfacción, gracias a la dopamina, por lo que perseguimos más tareas para sentirnos bien nuevamente. Funciona igual que cualquier otro vicio, pero resulta que hubo unos investigadores que descubrieron que los descansos cortos entre el flujo de nuestro trabajo ayuda al cerebro a retener mejor lo que aprendemos. Cuando practicas una habilidad y luego te tomas un descanso, tu cerebro procesa mejor esos recuerdos y el rendimiento mejora mucho más que si hubieras seguido practicando sin descanso. Es similar a cuando entrenas fuerza. Es mejor tomarte un día para descansar y dejar que los músculos se reconstituyan en vez de ir al gimnasio todos los días a levantar pesas. Es más, el ajetreo crónico puede incluso debilitar nuestro sistema inmunológico y afectar la memoria con el tiempo. Básicamente hay que dejar que el cerebro respire. Decía Epicteto que si hacemos que nuestra felicidad dependa de lograr un objetivo, corremos el riesgo de desilusionarnos continuamente. Pero si nos contentamos con hacer las cosas del mejor modo posible, entonces nada se interpondrá en nuestro camino. También pensaba que la mayor parte de la infelicidad que experimentamos se debe a un error de juicio, a la creencia de que controlamos cosas que en realidad se nos escapan, porque la vida ya tiene valor en sí misma, y no por su productividad, sino por las experiencias que nos llevamos al vivirla. Con todos sus grises, con sus dudas, con sus fracasos. Es en las derrotas y caídas donde podemos descubrir nuevos caminos, explorar nuevas formas de hacer las cosas. Nos conocemos mejor a nosotros mismos a través de estas derrotas, porque la derrota, la fealdad y el desorden tienen también su dosis de belleza. Por eso el arte también se preocupa de reflejar las partes menos luminosas del ser, esos momentos de debilidad, esos valles oscuros, porque es parte de lo que nos hace humanos. Cuando Van Gogh pintó a este anciano llorando, o Munch pintó El Grito, querían justamente recordarnos que la vida también se trata de esto. De hecho, hace poco me topé con esta genial pintura de Sebastián Tinajero, donde un hombre posa frente a su auto chocado a un lado de la carretera. Me gusta esta pintura porque te recuerda que la vida está llena de estos momentos impredecibles, nada románticos ni ideales. Y tenemos que aprender a convivir con estas posibilidades, con nuestra angustia, con nuestros defectos y fracasos. Si solo pensamos que podemos conseguir todas nuestras metas en base a puro trabajo duro, a veces colocándonos objetivos irreales, lo normal es que suframos y nos sintamos miserables. No es humano llevar una vida hecha con fantasías irreales. Hay que soñar, sí, hay que perseverar y mejorar, sí, pero siempre poniendo los pies en la tierra. Pues lo único cierto es que no hay certezas ante lo desconocido, y eso es algo que nos enseña tanto la filosofía como el arte. Al final, esto es lo que hace el arte, cuestionarse las propias formas de ver y entender el mundo, crear grietas, rupturas, jugar con la forma común, insertar un pequeño universo fantástico en el carrusel de la realidad. El derecho al ocio y al descanso.
Aristóteles decía que podíamos alcanzar más potencial en nuestro trabajo a través de nuestras actividades de ocio. Lo afirmó tanto en Ética Nicómano como en Política. Él estaba convencido de que para vivir bien, la calidad de nuestro ocio importa más que nuestro trabajo. Sin embargo, también era consciente de que la gente desperdicia su tiempo libre porque no han recibido educación sobre cómo utilizarlo de forma constructiva. Y me gusta esta palabra, constructivo. En mi opinión, es mejor construir que solo producir. Debemos centrarnos en llevar vidas constructivas, no productivas. Es decir, tener en claro las cosas que verdaderamente nos llenan, que nos hacen felices y construir en torno a ellas. Aristóteles reflexionaba que la gente usa su tiempo libre para seguir trabajando o pensando en el trabajo, y luego están los que solo quieren olvidarse del trabajo, distrayéndose en un entretenimiento sin sentido. Yo he sido una mezcla de ambos. La solución a esto, dictaminó el filósofo, reside en usar el descanso y el tiempo de ocio como medios para fomentar un ocio constructivo. Es decir, usarlo en cultivar nuestra mente, en nuestros talentos, en descansar el cuerpo para mantenerlo sano o en crear relaciones con los demás. Todo con el objetivo de mejorar como personas, o sea, construirnos como seres, no transformarnos en otro producto más. El tema es que justamente para poder disfrutar de un tiempo de ocio constructivo y enriquecedor, el sistema político y económico debe poner sus esfuerzos en entregar las condiciones para que eso sea posible, cosa que no ocurre en la mayor parte del mundo. Muchos escultores, filósofos y pensadores de la antigüedad pudieron dedicar tanto tiempo a pensar, crear y cultivarse porque tenían esclavos que hacían el trabajo duro, o porque tenían mecenas que les pagaban solo para que crearan. En ese sentido, el mundo no ha cambiado mucho desde entonces, porque para que ese 1% de la población adinerada pueda construir sus imperios, necesita la mano de obra barata de ese otro 99%, que es el que se lleva la parte pequeña del pastel. El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, dijo que no es sensato concebir el crecimiento económico como un fin en sí mismo. El desarrollo tiene que ocuparse de mejorar la vida que llevamos. Para este prestigioso economista, la pobreza no es simplemente la falta de ingresos o pereza, y advierte que el desarrollo no debe medirse solo en términos de crecimiento económico, sino en la expansión de las libertades individuales que vaya más allá de la acumulación de riqueza, ya que las sociedades progresan mejor cuando también se centran en defender la libertad, la justicia, la educación y el bienestar de sus ciudadanos. Y por otro lado, tanto el Informe Mundial sobre la Felicidad que realiza anualmente las Naciones Unidas como la encuesta European Working Conditions han demostrado que uno de los factores que más impacta sobre la calidad de vida y la felicidad de los trabajadores es tener tiempo para dedicarlo a la relación con otros, ya sean su familia, sus amigos o su comunidad. De ahí el éxito de la implementación de la jornada laboral de 4 días en países como Alemania, Islandia y Portugal, que demostró que la conciliación entre trabajo y vida personal no sacrifica la productividad de las empresas, por el contrario. Y queda más claro que nunca que los gobiernos deben centrar sus esfuerzos políticos en crear espacios donde la gente pueda dedicar su tiempo a más cosas que solo producir, donde la gente pueda sentir que la vida es valiosa gracias a otras cosas además del trabajo, como educarse, en relacionarse con otros o cultivar sus talentos individuales. Si no, ¿para qué existe la política si no es para garantizar el bienestar de sus ciudadanos? Una casta política que le da la espalda a estas cosas y solo quiere servir a las empresas, a la industria, no es más que una esclava sumisa de esa pequeña élite multimillonaria a la que solo le preocupa que la población produzca para que puedan seguir acumulando capital. Y muchos se preguntarán, ya Numi, pero ¿qué debemos hacer para no caer en la productividad tóxica? A ver, es difícil, pero ser consciente de que estamos cayendo en esas dinámicas obsesivas es un gran paso. Debemos analizarnos. ¿Tenemos ansiedad constante, tanto que incluso un breve descanso parece un lujo y nos sentimos culpables por no hacer nada? ¿Tienes agotamiento emocional, estrés crónico, problemas para dormir? Puede que no sea pereza, sino tu cuerpo pidiéndote que pares y descanses. ¿Igualas valor con trabajo? Si no logras una meta o no cumples una tarea, ¿te sientes inútil? Reconocer estas tendencias autodestructivas nos ayuda a buscar soluciones y tratar de cambiarlas. Por ejemplo, a mí me ayuda a escribir a mano y medir el día no por la cantidad de cosas que hice, sino por la calidad de las cosas que hice o que sentí que me ayudaron a avanzar, aunque sea un avance mínimo. Se trata de aprender a relacionarlos con el tiempo de manera diferente, observar nuestros sentimientos, contemplarlos en profundidad. ¿Tengo prisa por miedo de quedarme atrás? ¿Estoy confundiendo agotamiento con pereza? ¿Estoy dejando de ver a mis amigos, a mi familia, a mi pareja? ¿Estoy postergando emocionalmente por dedicar casi todo mi tiempo a esas tareas? Yo lo que hago ahora es priorizar calidad antes que cantidad. La idea es conocer nuestros límites,
ser realistas, porque solo conociendo nuestros límites algún día podremos romperlos. Pero para eso debemos ir paso a paso. Nada se puede hacer bien a las prisas. Y si te gusta agendarlo todo, pues agenda también tus horas de descanso. Deja que tu cuerpo y tu cerebro se recuperen. Y por favor, dale valor a la contemplación. Recuerda que eres un ser humano complejo, que tiene su propio proceso, sus propias circunstancias, y que tiene derecho a no ser siempre su mejor versión. Recuerda que no eres una identidad de marca, no estás en una carrera con nadie. No te autoexplotes hasta acabar como el pobre Gregorio Samsa. Aunque ahora que lo pienso mejor, tal vez no sea tan malo vivir esa metamorfosis. Porque solo cuando una persona se da cuenta de que ya no puede más, que se ha convertido en una especie de insecto disfuncional en el ajetreo enfermizo del sistema, se vuelve consciente de su humanidad. Cuando te rompes y el mundo te hace sentir que no sirves, que no eres nada, solo un insecto feo y molesto al que hay que ignorar y marginar, pues ya no es útil a esa máquina con forma de serpiente. Y aquí, en esta ruptura incómoda, es cuando debemos recurrir al arte y a la creación. Porque a través de la contemplación de una buena obra de arte, a través del proceso creativo, confirmamos que la incomodidad es necesaria para recuperar lo que nos tratan de arrebatar. Empieza a ser constructivo y deja de ser productivo. Muchas gracias por llegar al final de este video. Creo que es el video más largo de mi canal. No saben lo mucho que me costó realizarlo. Tuve que leer mucho, tuve que pensar mucho, pero creo que es un video importante y me alegro mucho de haberlo hecho y gracias por haberlo visto entero. Sé que hoy en día es difícil quedarse viendo, escuchando un contenido tan largo, pero bueno, a los que lo hicieron, infinitas gracias y como siempre mis agradecimientos a los miembros del canal, los cuales están viendo aparecer ahora mismo en pantalla. Les recuerdo también a los miembros de las tiers más altas que hace poco subí un video en el cual les enseño mi proceso para hacer videos, cómo realizo yo mis videos, cuál es el paso a paso detrás de estos video ensayos que hago en el canal. Así que eso, chicos, que tengan una muy bonita semana y recuerda que no tienes que ser un genio para ser un artista genial. Hasta pronto.